Muy buenos días, bienvenidos a este espacio ya habitual de la marca Dinero, Al Tablero con Dinero. Mi nombre es Aldemar Moreno, soy el editor en jefe de la marca Dinero y pues están dadas las condiciones para que hablemos sobre economía en general. Tenemos un panorama mundial bastante, digámoslo, tormentoso, con fenómenos importantes en Turquía, con problemas en Argentina, con serias dudas sobre lo que podría estar pasando en los próximos años con Estados Unidos por cuenta pues, de una política económica de parte de su actual presidente Donald Trump, para decirlo menos, poco ortodoxa. Eso genera muchas inquietudes y preguntas sobre el futuro de la economía colombiana, obviamente, pues porque no somos un país aislado. Sin embargo, aquí ha habido sorpresa relativamente por muchos indicadores que muestran que la situación no es tan crítica como en esas regiones. Pero ¿hasta dónde es sostenible esa situación? Pues tenemos hoy un invitado muy especial, quien nos va a ayudar a resolver todas estas dudas y a darle una mirada a este panorama tanto internacional como local de la economía. Pero antes de presentarlo, les quiero recordar que Al Tablero con Dinero va todos los días a las 11 de la mañana. Nos pueden ver en dinero.com, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Spreaker nos pueden buscar. Pues nuestro invitado de hoy es Munir Jalil. Él ya es una de las personas, uno de los protagonistas habituales de este espacio. Munir es el economista en jefe del Citibank en Colombia. Munir, bienvenido, muchas gracias por participar de este espacio. Y ¿cómo va todo? ¿Cómo está viendo el asunto? No, Aldemar, buenos días a todos y pues muchas gracias por la oportunidad. La verdad que el año 2018 se ha venido cambiando de una manera bastante rápida, diría yo. La primera conversación que tuvimos hace unos meses mostrábamos un panorama en donde el mundo estaba en un proceso de recuperación y decíamos que había una cierta sincronización en ese proceso de recuperación. Duró poco y más o menos diría yo que desde abril, mayo empezamos a generarse una gran cantidad de dudas que se tradujeron inicialmente en una pérdida de apetito hacia las economías emergentes. Esas dudas que se empezaron a cernir, diría yo, están alrededor de tres temas que son bien importantes y que hoy en día me parece que ahorita en un segundo hablaremos de Turquía y hablaremos de Argentina, son los grandes delimitadores de lo que va a suceder, no ni siquiera para finales de este año, sino me atrevería a decir para el 2019. El primero, ya lo mencionaba Aldemar, es el crecimiento de los Estados Unidos. Viene muy bien. ¿Hasta cuándo puede estar así de bien? El segundo tema es la desaceleración que observamos en China durante el primer semestre del año y que ya generó algo de medidas por parte pues, del gobierno chino para tratar de contrarrestar lo que artificialmente estaba en principio buscando el mismo gobierno al comienzo de año. Y el tercer punto, que es súper importante, es el escalamiento de la guerra comercial. La guerra comercial arrancó como mostrarse los dientes, dos perros mostrándose los dientes, y ya estamos hablando básicamente de una situación en donde ya cada vez son más y más los productos cubiertos sobre los cuales se están imponiendo restricciones al comercio, y ya escuchamos otras regiones del mundo también de alguna manera imponiendo esas restricciones al comercio. Esos tres factores de alguna manera no juegan el mejor de los papeles para las economías emergentes y para el caso de nosotros las economías latinoamericanas. Déjenme si quiere brevemente hablo del primero, el caso del crecimiento de los Estados Unidos. Estados Unidos viene muy bien. El crecimiento del segundo trimestre fue del 4.1%. Está creciendo como una economía emergente, digamos, a niveles que no se veían y que si uno inclusive compara la región y usted mira el continente desde se arranca acá básicamente Canadá para abajo, pues es la economía que más está creciendo. Hay dos economías que están creciendo mucho en la región, una sería Estados Unidos, la otra sería Chile, este año en particular. ¿Qué tanto puede durar ese crecimiento y cuál es el impacto de ese crecimiento? Entonces, lo que hemos visto producto de ese crecimiento norteamericano es una fortaleza del dólar y asociada a esa fortaleza del dólar también un mayor incremento en los tipos de interés de largo plazo.
en los retornos de alguna manera potenciales que se puede obtener en una economía que es como la norteamericana está creciendo también. El problema entonces no es que a Estados Unidos le esté yendo muy bien, el problema es que hay unas consecuencias de que le esté yendo muy bien y el riesgo es por cuánto tiempo más le puede seguir yendo bien, hasta cuándo se puede mantener ese crecimiento. Esa discusión empezó a tomar lugar efectivamente alrededor de abril con las reuniones del Fondo Monetario Internacional, las reuniones de primavera que tomaron lugar en Washington. Y lo que hemos venido viendo asociado pues a esa dinámica de esa pregunta acerca del tema de crecimiento económico no es tanto un 2019, pero sí más dudas acerca de lo que puede ser el panorama del crecimiento económico norteamericano del 2020 hacia adelante. Esa es la gran duda y lo que eso podría terminar afectando de alguna manera la disponibilidad de los tipos de interés, la fortaleza del dólar y de alguna manera la disponibilidad de liquidez a nivel mundial. Ese es uno de esos factores. Por ahora, ese golpe de Estados Unidos creciendo nos ha dado duro a nosotros, nos ha afectado de una forma importante, porque ha hecho que los inversionistas pues miren hacia Estados Unidos como un sitio en donde pueden obtenerse retornos importantes, y esos retornos importantes pues son en teoría de menor riesgo que los que yo puedo estar obteniendo teniendo que invertir, por ejemplo, en economías emergentes. Y asociado a eso, en la región, de alguna forma, Latinoamérica, hacia mayo se estaba buscando sangre, porque pues esto, cuando se dan estas situaciones, es como los tiburones que están oliendo la sangre, y la sangre sonó en Argentina, básicamente por allá fue que salió, y salió asociado a un comportamiento inflacionario, una inflación que estaba muy elevada, y de alguna forma entonces vimos uno de los ejemplos típicos que ya uno ya puede utilizar inclusive en los cursos para cuando está dando clase a los muchachos, de por qué no se debe tener la inflación alta. Mire Argentina, ¿no? Ya puede uno volver al Sin caso. hablar de Venezuela, ¿no? Porque ya eso Venezuela ya es otra historia. Sí, Venezuela ya es ese caso de hiperinflación que es una cosa de locos. Pero una pequeña interrupción, Munir, pero un poco en el fondo lo que uno está notando es, y es un periodo en el que uno pudiera claramente poner en tela de juicio las decisiones de política, digamos, lo que en una buena parte del análisis debiéramos tener en consideración es, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sí, estamos creciendo al 4.1, Colombia tuvo un episodio de esas mismas características hace 20 años cuando, sin lugar a dudas, hubo niveles de crecimiento cercanos al 4, al 5% en el 95, 96, 97, previo a la gran crisis, a la gran debacle. Es decir, no estamos hablando de un problema con los fundamentales ni con los stocks, sino con un problema generado por las propias políticas que se adoptan. ¿Ese foco es así? ¿Es más o menos válido pensarlo desde esa manera? Yo creo que es válido pensar que uno, a la hora de hacer políticas públicas de gobierno, fiscales, monetarias, efectivamente lo ideal sería hacer una política que sea independiente del contexto externo. Es muy difícil que en la realidad alguna política se pueda hacer independiente del contexto externo. Y Argentina, la situación de Argentina es un ejemplo típico de eso. Hacia finales del año pasado, yo recuerdo estar hablando con un administrador de portafolio, un fondo bien interesante, y me decía: Munir, yo me voy a salir de Argentina. Estamos hablando de noviembre, diciembre del año pasado, cuando Argentina era la niña mimada que todos querían con la Argentina en ese momento. Entonces todos decíamos, pero ¿cómo así? Si todo el mundo quiere y usted ahora dice que se quiere, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que me decía él, nunca se me va a olvidar, porque es uno de esos puntos que efectivamente terminó siendo cierto. Y me dice: mire, yo lo que veo de la Argentina es bien sencillo. Este año, 2017, en ese momento, no hemos visto un movimiento importante en el tipo de cambio. Y lo más importante que debería suceder con un tipo de cambio en cualquier país del mundo es que pues, lo mínimo que debe depreciarse es su inflación. La inflación cerró en Argentina en 2017 cercana al 25%. Entonces no se había depreciado la moneda a eso. Entonces me decía: mire, yo estoy comprando allá con unos tipos de interés que en ese momento, digamos, estaba de 27% tipos de interés. Si uno lo mira y lo descontaba por la inflación, el retorno real no era mucho, porque pues con inflación de 25, la tasa de 27, pues el retorno no es que fuera gran maravilla. Pero para un inversionista estos, mientras le dejaran el tipo de cambio quieto, era una excelente inversión, porque ellos
no veían el 25%, ellos no viven en la Argentina, entonces ellos no restaban con respecto al 25% de inflación local, sino que tenían sus inflaciones domésticas. Eso les da un retorno hermoso, maravilloso, pero el supuesto es el tipo de cambio tiene que quedarse quieto. ¿Y qué hace el gobierno y qué hace el Banco Central argentino? Lo primero que hacen en diciembre es cambiar las metas de inflación, las suben. Muchos ven eso como un sinceramiento, dicen, bueno, tienen unas metas tan exigentes que bueno, qué bueno que los pusieron. Y el segundo gran problema es que llegan en enero y en vez de subir los tipos de interés para controlar la inflación, bajan los tipos de interés para incentivar actividad económica. Entonces, se juntan esos dos y los inversionistas ya empiezan a decir, estos señores no están comprometidos con inflación, lo que significa que el tipo de cambio va a reaccionar. Y empezó a reaccionar. El primer trimestre vimos un salto, estaba en niveles de 24, me acuerdo yo, antes de que empezara la cosa horrible, y todo el mundo decía, no, más de 24 no se va a ir el tipo de cambio en la Argentina. Llegó a 29, empezó a darse pues un movimiento horrible ya cuando lo externo se sumó y cuando el panorama externo efectivamente nos llevó pues a que los inversionistas extranjeros empezaran a mirar con más cuidado efectivamente dónde ponían su plática. Y pues ya lo demás es historia. El Banco Central de la República Argentina tuvo que subir sus tipos de interés, tasas que volvió a subir hace un día, tasas que están hoy en día en intervención del 45%, y de alguna manera un programa de intervención ayudado por el Fondo Monetario Internacional que pues de alguna manera se espera que le dé estabilidad a la Argentina, pero ahí es donde uno se da cuenta que si yo tengo desequilibrios, pues lo mejor es tenerlos o lo más bajitos posibles, cosa que si lo externo no me está ayudando, pues no me golpea tan feo, y de alguna manera pues tomar una política que sea coherente con cuando a mí el resto del mundo me está ayudando. Esa es tal vez la lección importante en términos de política. Bueno, vamos con las redes. Estamos en Facebook, hay 125 personas en este momento. Voy a mencionarlos y ya vamos con las preguntas que están haciendo, que están bastante interesantes. Está Daisy Coronel, Nelson Lagos, Jorge Restrepo, Vanessa Colina, John Henry Osorio, Carlos Hernández, Luis Eterno, Jonathan Sea, Juan David Montaña, que tiene dos preguntas, Fernando Roa, Luis García Suárez, que es habitual que nos acompañe, un saludo para Luis García, Jorge Mario Carrillo, Nelson Lagos, John Jairo Enciso, Quique Valenzuela, bueno, hay una audiencia, César Pastore, hay una audiencia bien interesante. Vamos con las preguntas de ellos, porque esta es una pregunta. Sin duda la tormenta está en camino, dice John Henry Osorio. La guerra económica de Estados Unidos con China e Irán impactará la economía latinoamericana, y saluda con los buenos días. Pregunta, ¿va a haber un impacto por ese lado? Se nos adelanta el segundo punto, pero no importa. No importa, porque además están relacionados y yo creo que ya es hora de que hablemos de esos puntos. Me parece súper válido. La respuesta es típica de economista, todo va a ser depende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa básicamente con esto? Claro que es un factor de riesgo, y es un factor de riesgo porque en la medida que la segunda economía del mundo, que es la economía china, digamos, se desacelera, y si eso se ve, si esa desaceleración se ve exacerbada por el escalamiento de la guerra comercial, pues los que sufren van a ser los precios de los commodities. Vamos a tener una menor demanda por bienes básicos en todas partes del mundo. Los precios de esos bienes básicos deberían caer y no es el mejor escenario, digamos, para nosotros. Hay dos factores, en el caso particular de las economías de la región andina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que si de alguna manera uno los encuentra y uno los mira, uno sabe que son factores externos muy importantes para nosotros. El primero es cómo están los precios de los bienes básicos que yo vendo. Lo primero, si eso va bien y tiene buena expectativa, yo estoy tranquilo. Si está para abajo y la expectativa está complicada, eso me complica la vida. Y el segundo es la disponibilidad de recursos, digamos, para pedir prestado. La guerra comercial, todos estos escalamientos que se den, toda esta pelea que se arme, que si hay embargos, que si no, en fin, genera muchos movimientos que uno diría en principio, ¿qué es lo que debería suceder? Si, por ejemplo, estamos hablando del embargo con Irán,
significa una disminución potencial de oferta de petróleo a nivel mundial. Eso le da soporte a los precios altos del petróleo que estamos viendo. Y si eso es así, buenísimo. No, que siga así, que sigan poniendo restricciones porque el precio sigue arriba, y a Colombia entonces en ese sentido le va bien. Pero en general, entre más se dé una guerra comercial vía yo te castigo lo que tú me vendes y el otro país te dice, entonces yo te castigo también lo que tú me vendes, que es lo que hemos venido viendo con los dos ejemplos típicos entre lo que es China y lo que es Estados Unidos, además con respuestas que ya hace Estados Unidos un anuncio y media hora después China hace exactamente el mismo anuncio en la misma cantidad y en la misma tasa. Lo cierto es que al final ese tipo de situaciones sí puede tener un impacto en el crecimiento económico mundial. Y con estos dos, que son las dos principales economías del mundo peleándose, donde estas dos economías ahorita están creciendo, entonces por ahora bien, este lío de demandas no se ve, pero donde lleguen a empezar a afectarse pues producto de estas decisiones de guerra comercial y empiecen a crecer menos, pues las demandas se van a caer. Y eso nos afectaría potencialmente en lo que tiene que ver con precios de petróleo. Nuestros analistas, Ed Morse y el equipo de commodities que tenemos nosotros en Nueva York, no son o son de la visión que el escenario de precios de petróleo, por ejemplo, que estamos nosotros viendo este año, es el de una mini bonanza. Sí. Y uno tiene que aprovechar las mini bonanzas, eso está muy bien. Yo tengo aquí una platica que me va a entrar este año, bienvenida a esa platica. Pero ya para el año entrante se prevé que los precios no es que vayan a caer mucho, pero van a caer un poco, y ya en 2020 caen un poco más. A niveles, si este año estamos en el caso del Brent en un promedio de $75 el barril, que es lo que ellos esperan, caería a 70 en el 2019, caería a 60 en el 2020. Entonces es una bonanza y tenemos que saber utilizar, eso nos da un soporte y diría yo es parte de la razón por la que Colombia no se ha visto tan afectada en términos de reacciones de mercados financieros como sí ha sucedido en economías como Chile, en economías como Perú, en donde por ejemplo la dinámica de precios del cobre, que arrancó el año muy positivo, ha venido cayendo. Entonces ahí la historia, por ese efecto potencial en demandas, pues nos afecta. A propósito de ese tema, el ministro saliente, Mauricio Cárdenas, señaló durante la última entrevista pues, que nos dio y durante varias entrevistas que dio en el cierre de gobierno, que Colombia tenía una ventaja, que ya no era tan petróleo dependiente como lo llegó a ser en su momento cuando nos tocó hacer ese ajuste enorme. Si es así o no es así, Colombia todavía sigue dependiendo mucho del petróleo como proporción de los ingresos corrientes y como generador de actividad, o no es tan así, se hizo el ajuste como tocaba. Yo creo que esa pregunta es súper importante, pero hay que dividirlo. Yo me atrevería a decir que el anuncio que hizo el ministro saliente Cárdenas se refería a las cuentas del gobierno, a las cuentas fiscales. Y en las cuentas fiscales yo creo que la tarea sí se hizo y se hizo bien, porque con la reforma tributaria de 2016 uno puede criticar muchas cosas, pero lo cierto es que los ingresos petroleros tanto en 2016, 2017, si no fueron cero, fueron negativos, porque tocó devolver los anticipos y la renta anticipada, todo eso que se le había pagado adicionalmente. Entonces desapareció el petróleo de las cuentas y se pudo sustituir con el IVA, en fin, en general. Entonces yo diría que de las cuentas fiscales el petróleo sí ya perdió de alguna manera esa importancia. En la economía, pues llegó a ser poco más de la mitad de las exportaciones colombianas. Hoy en día estamos hablando de niveles de 35, 36% de las exportaciones. Entonces sigue siendo el principal rubro de entrada de dólares que tenemos en el país, de lejos. Entre él y el carbón, esos dos productos representan más de la mitad de los dólares que le entran a Colombia en lo que tiene que ver con exportaciones. Entonces ahí de alguna forma pues no hay un impacto, hay un impacto importante en términos de entrada, pero sigue siendo el producto más importante. Y el último es que cuando ya miras en el contexto de la actividad económica del PIB, lo cierto es que las actividades que llama el DANE PIB, petróleo y minería, representan un porcentaje muy chiquito del PIB, pero eso ha sido siempre. Ahí sí hay que reconocerlo. No, porque como esto es impacto de producción, no es impacto por precios, entonces
esto ha sido más o menos el 5% del PIB y en ese sentido uno dice, pues no es uno de esos sectores gigantes, masivos, como si uno puede mirar servicios, que sí son sectores que llegan a representar más del 20% del PIB fácilmente. Entonces estamos hablando de un sector que es importante, que dentro de la actividad económica es el 5%, pero que en términos de generación de dólares es el principal generador de dólares, acompañado pues con el carbón. Inclusive son ya más de la mitad de los dólares que nos entran al país. Bueno, llegamos a las 170 personas viendo ese streaming y después obviamente lo podrán reproducir. Personas que están, Fernando Roa tiene una afirmación contundente, dice: colapso del dólar en un año. Vamos a verlo, ahorita de pronto hablamos del tema. Está Paula Andrea Maecha, Jorge Mario Carrillo, John Jairo Enciso, Quique Valenzuela, Walter Falla, Guille Díaz, Jairo Villalba, que ya tiene también unas preguntas, alguien que utiliza el nombre de Thomas Van der Hamen a propósito del lugar aquí en Bogotá, Jenny de Cruz, Chip Logístico está también puesto, César Torres, Steven Quiroz, todos ellos tienen sus preguntas y ya las vamos a ir señalando. Aquí está uno. Jonathan Sea Castillo hace una pregunta: ¿se avecina una guerra económica por parte de las criptomonedas o monedas virtuales y hasta qué punto piensa que llegarán estas monedas? Pregunta él. Y otra persona también preguntaba sobre criptomonedas. ¿Qué tanto realmente hoy las criptomonedas son un activo clave en los portafolios? ¿Es importante o todavía es un asunto pues de novedad? Yo creo que en principio más importante que las criptomonedas en sí, lo que es interesante es la tecnología de generación de las mismas, el blockchain. Esa tecnología ha sido definitivamente revolucionaria y de alguna forma se debe traducir, querámoslo o no, en una disminución de costos de transacción que va a beneficiar inclusive hasta el mismo sistema financiero, porque algunos a veces toman la visión, yo diría que hasta apocalíptica, de los bancos se van a acabar porque de alguna manera con el blockchain se acaban. Yo lo que he venido viendo, pues inclusive lo puedo decir del caso de Citi, es que la adopción de esta tecnología del blockchain por parte de los principales bancos en los Estados Unidos es enorme. Hoy en día la plata que se está metiendo en investigación y desarrollo de esa tecnología del blockchain para precisamente desarrollarla en los productos que ya tenemos para bajarle los costos al usuario, se está haciendo y en eso se está avanzando de manera muy importante. Pero en el caso particular de las criptomonedas, yo vengo haciendo hace rato un símil que me parece apropiado, y es que eso es como cuando se inventaron los celulares. El primer celular que se inventaron era una cosa gigantesca, horrible, y solo servía para hacer llamadas. Funcionaba en un banda de ancha muy específica, GPRS, que es la más perratica de todas, y usted literalmente era feliz y chicaneaba básicamente con ese teléfono porque usted funcionaba. Pero hoy en día eso es completamente en desuso, nadie utiliza esos teléfonos, entonces yo creo que con las criptomonedas vamos a ver un avance en las mismas y eventualmente, en la medida que va mejorando las señales de transmisión, el formato del manejo de los datos, y yo creo que para que las criptomonedas logren lo que se logró en su momento, el equivalente del teléfono, cuando apareció el primer el teléfono inteligente, el smartphone, cuando apareció el primer iPhone con una pantallita y que tenía conexión a internet, que eso se dio muchos años después de creada la tecnología, y cuando ya llegó la señal, la 3G, la banda que llamamos 3G, fue lo primero que empezó a funcionar. Para mí el 3G, el equivalente al 3G en criptomonedas, es la aparición del quantum computing. Todavía no hemos llegado a eso, pero yo digo que muy pronto llegaremos allá. Se necesita que se desarrolle, digamos, esa tecnología, me parece a mí, para que la seguridad de todo lo que tiene que ver con criptomonedas sea ya absolutamente completa y efectivamente ese blockchain funcione de una manera perfecta. Yo creo que efectivamente para allá vamos. Y cuando lleguemos allá ya veremos entonces cuál es el teléfono que nos toca. Claro. Pues por ahora yo siento que estamos con el teléfono grandototote que todos queremos de alguna manera mostrar, porque es maravilloso poder hablar inalámbrico. Bueno, aquí hay una pregunta súper interesante. Luis García Suárez
los ciclos económicos se están dando, pregunta, como venían dándose históricamente, o el impacto tecnológico y el tema ambiental los han acelerado. ¿Sí es así o no? Qué buena pregunta. Yo creo que definitivamente es muy temprano para saber si las razones por las cuales han habido cambios en los ciclos económicos, porque lo primero que tengo que reconocerle es que sí han habido cambios en la duración de los ciclos económicos. Pero si uno echa para atrás y uno mira inclusive el periodo de la Gran Depresión en los Estados Unidos, uno se da cuenta que después de una crisis financiera del tamaño pues, que se sufrió, lo cierto es que por un tiempo los ciclos económicos quedan golpeados. Entonces se demora un tiempo en, voy a usar una palabra, normalizar el ciclo económico. En nuestro caso y en nuestras economías de Latinoamérica, los ciclos en principio ha habido de todo. Ha habido países que efectivamente han tenido recesiones relativamente cortas. Tenemos un caso de Venezuela que está rompiendo todos los récords en términos de una implosión y una recesión perpetua ya, porque ya llevamos muchos años, cada año creciendo menos. Entonces sí ha habido un cambio sistemático en los ciclos económicos que uno debería descomponer, si uno pudiera hacer la descomposición, pero para esto yo sí creo que necesita que pasen varios años para poder mirar mejor para atrás con un espejo retrovisor más limpio y poder decir qué tanto fue producto crisis financiera, qué tanto es el mismo desarrollo y la velocidad a la que de alguna manera estamos viendo el sector servicios, que es el que más se ve afectado, digamos, por tecnología y por todos estos avances tecnológicos, y qué tanto es por una realidad también, es que estamos viendo pues cambio climático a nuestro alrededor. O sea, todo eso se va a poder mirar. Yo creo que estamos muy temprano para poderlo saber. Yo digo que son yo soy econometrista, digamos, de formación. Cuando economista digo, son variables que yo pondría en mi regresión, digámoslo así, a ver si de pronto nos dan y qué tan explicativas puede dar. Definitivamente son candidatos a ser variables explicativas, claro que sí. Bueno, aquí hay muchas preguntas. Yo creo que ahorita tenemos que pasar ya al tema de la economía colombiana, porque estamos a punto de que el DANE revele lo que pasó en el segundo trimestre, y ahí hay un tema de debate bien interesante. Pero aquí había justamente una pregunta de John Jairo Enciso. Dice, cada día el peso pierde más valor frente al dólar. Digamos, lo que pasa es que hay una coyuntura de devaluación en este momento, ya llegamos otra vez a los 3.000 pesos, pero había una sorpresa porque durante todo el año antes había un proceso de revaluación. Ya vamos a hablar sobre eso redondeando esta pregunta. ¿Esto es bueno para el país o es necesario que el gobierno intervenga y las autoridades intervengan en el precio del dólar? Un análisis sobre dólar, ¿qué está pasando con el dólar? Llegamos a 3.000 nuevamente. Pero ya no vamos a volver. Estoy seguro que así como hablamos debemos estar en proceso de evolución. ¿Qué pasa con el dólar? Efectivamente, yo creo que ese es un buen punto, pero déjeme comenzar con la última parte de la pregunta. La entrega del informe de inflación que hizo el gerente del Banco de la República, Juan José República ayer, le preguntaban básicamente sobre la intervención, y creo que el gerente decía algo con lo que yo estoy de acuerdo en términos de lo que es la percepción que tienen los miembros, o diría yo buena parte, porque no puede decir uno que todos, de los miembros del banco en lo que tiene que ver con intervención cambiaria, y es a estos niveles de 3.000 pesos, estoy seguro que a nadie le interesa en el Banco de la República intervenir. La cosa es para abajo. Es cuando se aprecia mucho que normalmente hay un comportamiento más asimétrico. Entonces es una apreciación rápida, diría yo, del peso, en la que podría hacer pensar al Banco de la República una eventual intervención, pero al alza yo no creo que los moleste tanto, y no les molesta tanto porque efectivamente es parte de los ajustes que lo hacen al país más competitivo, que hacen que exporte más, en fin, entonces tiene cómo funcionar. Entonces el gerente Juan José decía eso, y yo creo que él en ese sentido, él representa un pedazo importante de miembros de junta que creen lo mismo, Ahora, en lo que tiene que ver con el tipo de cambio, la verdad yo me atrevería a decir es todo lo contrario. Solo de la semana pasada a esta es que hemos visto movimientos que son típicos en Colombia, y es que aquí cuando nos vamos a depreciar, nos depreciamos con violencia, son 50, 60 pesos,
E igual cuando vamos a apreciar. No habíamos visto eso en todo el año. Y si algo uno diría, cuando uno compara los movimientos de monedas del sol peruano, del peso chileno, del peso argentino, del real brasilero, del peso mexicano, uno dice que el peso colombiano este año ha sido, como bien también se ha mencionado de alguna manera, ha sido un escampadero, ha sido uno de las monedas que menos se ha movido y que ha mostrado menos volatilidad. Lo que sucedió la semana pasada, pues se vio originado, arrancó pues con Turquía, un país que viene ya de hace rato con inflaciones por encima del 15%, con un déficit de cuenta corriente de 5% del PIB, un poco más alto. Y no viene, y que de alguna manera ha sido renuente a incrementar los tipos de interés como respuesta de alguna manera, porque le ha dado a su presidente de alguna manera miedo para bajar la economía, para desacelerar su Para ahondar en ese tema, en el caso, porque lo hablábamos ahorita antes de entrar al aire, en el caso de Turquía hay un tema de situación política, es decir, donde las decisiones de la política económica están supeditadas a una situación concreta de inestabilidad en los gobiernos. ¿Es así en el caso puntual de Turquía? Tal cual, usted tiene una receta perfecta para que se dé el desastre. Usted viene mal en sus ajustes macros y se da una pelea que tiene todo un interés por parte de alguna manera de los Estados Unidos por la liberación de una persona que fue arrestada en 2016 cuando hubo este intento de golpe de Estado contra Erdogan. Entonces, y quieren su libertad porque pues de alguna manera para el presidente Trump, para los republicanos, la libertad de esta persona lograría muy probablemente que las personas que pertenecen de alguna manera al grupo religioso que él representa, pues vayan a votar por él, estén inmensamente agradecidas por lograr esa liberación. Claro. Entonces se junta eso que no tiene nada que ver con estas variables económicas, se imponen entonces unas sanciones por parte de los Estados Unidos hacia Turquía y la gente empieza ya a mirar, uy, pero ese país está desacomodado, mírenle ese déficit de cuenta corriente, mírenle esa inflación, pero siempre estaba así, ¿no? Por los últimos años y medio ha estado así, pero resulta que ahora sí lo miramos y se genera de alguna manera esta depreciación enorme que ya en el caso de Turquía hasta el día de ayer llegaba al 45%, hoy ya se ha devuelto de forma importante y hemos podido ver de alguna manera que como que tratando de tocar el 7 de tipo de cambio como que no se pudo y empezó a devolverse ya fuertemente el tipo de cambio en Turquía. Entonces eso es lo que explica, para volver al análisis, a la línea de análisis que traíamos, eso es lo que explica la coyuntura de devaluación en el caso colombiano que significó llegar a los 3.000 pesos. ¿Hasta dónde va el asunto? La coyuntura actual es una coyuntura en donde no deberíamos estar, en condiciones normales, el tipo de cambio no debería estar por ahí. Y entonces eso significa que debería estar más a la baja. ¿Por qué razón? Porque esa explicación es importante. Exacto. Cuando se entran a ver básicamente la historia de flujos del país este año, pues han sido especialmente buenos. Si tú ves que las exportaciones están subiendo de forma importante, tienes unos excedentes, digamos, en balanza comercial, la expectativa de cuenta corriente este año para Colombia es del 2,5%, o sea, es bajita. Entonces uno dice, mire, en términos de dinero o de necesidades de dólares versus demandas por dólares en el país está bien, no tiene necesidad o no es que le estén de alguna manera haciendo falta dólares. Entonces el tipo de cambio debería estar más bien relativamente estable y ese estable es lo que donde se genera la diferencia, pero para nosotros estable estamos hablando de niveles de 2.800 2.900 pesos, digamos, ese es como el rango en donde creemos debería mantenerse el tipo de cambio. ¿Y en ningún caso ven qué tendría que ocurrir? Porque esa pregunta se la hicimos justamente al gerente del Banco de la República hace un par de semanas que lo entrevistamos también, y él decía, sí, nosotros, digamos, la preocupación, y más que la preocupación, la incertidumbre que pueden tener las autoridades ahora mismo es sobre la tendencia al dólar, que siempre va a ser incierta, digamos, uno no tiene unas cifras globales de lo que pasa con los flujos de capital, etcétera, pero es muy difícil apostarle a un nivel determinado. En el mediano plazo, ¿qué pudiera llegar a generar una situación de devaluación del peso colombiano? ¿Qué tipo de cosas tendrían que ocurrir? Me parece que dependemos más de lo externo para que eso sea así.
como mencionábamos hace un rato, estos tres factores, los Estados Unidos y su crecimiento económico, la desaceleración en China o el escalamiento de la guerra comercial, son factores que si se activan podrían definitivamente terminar generando más presiones hacia la depreciación de nuestra moneda, y esos son los riesgos grandes, que son riesgos que no son solo de Colombia, hoy en día son riesgos comunes a todas las economías emergentes. Allí el tema importante es digámoslo así, la distinción, digamos, la posibilidad real de que Colombia se contagie de una fuga. ¿Qué tan selectivos o en general están viendo los inversionistas todos los mercados emergentes igual o hacen diferenciaciones? ¿Colombia se está diferenciando o definitivamente no? Definitivamente se está diferenciando, y eso es lo que ha permitido que Colombia pueda hoy en día decir que no ha habido tanto movimiento en lo que tiene que ver el tipo de cambio cuando uno lo compara con los movimientos que hemos visto en otros países en la región. Una de las cosas positivas, creo yo, que se está viendo en Colombia, diría yo en todos los países de Latinoamérica, es que desde la crisis financiera para acá sí hay una diferenciación de las economías, y no es como nos miraban de pronto antes, que es que se dañaba, voy a hacer un ejemplo, se dañaba Brasil y Brasil arrastraba a Raimundo y todo el mundo porque ahí estábamos todos en el mismo. Digo que hoy en día hay como ciertas selectividades, como ya hoy también, hace unos años cuando yo era joven no había ni un solo tarro de basura, claro. Y hoy en día uno sabe ver los colores, el verde, el azul y el grisecito. Entonces creo que hoy en día hay una clasificación de economías emergentes, y Colombia entra dentro de esas economías que por el contexto y por la resistencia y por el hecho de que pues, efectivamente es una economía que aún depende muy importantemente de los ingresos del petróleo, y esos precios del petróleo han estado bastante buenos. Eso ha permitido que el país no sienta de manera tan fuerte el impacto que otras economías no tan dependientes del petróleo han sentido de forma bien dura. A propósito del tema, bueno, tenemos en este momento 150 personas al aire. Hay un diálogo entre Walter Falla y César Torres aquí en Facebook. Walter Falla pregunta, ¿qué podemos generar para estabilizar la economía sin depender de ese monofactor que es el petróleo? Entonces César Torres le responde, agricultura, Walter, somos potencialmente aptos para explotar el sector. Y más abajo otra persona pregunta sobre el caso puntual del turismo, Claudia Saldarriaga Ramírez, ¿qué tantas divisas genera el turismo? Sumando todos estos aportes de la gente que está en línea, hace un tiempo lo escuché a Munir diciendo necesitamos buscar esos 30.000 millones de dólares que se nos fueron de petróleo en otros sectores. ¿Qué están viendo ustedes que pueda generar potencialmente un buen volumen de divisas en Colombia de manera estructural y sostenida, digamos, que no sea una flor de un día? Yo creo que no tenemos, o yo no tengo en ese sentido nada distinto que decir que por lo que menciona Aldemar ya se está discutiendo ahí en Facebook. El primer sector importante, si estamos hablando de bienes que toca desarrollar, es el agrícola, idealmente un sector agroindustrial en donde usted pueda tener cadenas de valor agregado que pueda usted producir, que pueda usted vender y que tenga un potencial enorme. Diría yo que Colombia ha subaprovechado muchísimo con las economías asiáticas. Es ahí donde deberíamos nosotros empezar a pensar en ese futuro y en ese reemplazo de los dineros que ya se perdieron. Creo que Aldemar toca un punto importante. Este año nosotros estamos esperando exportaciones totales del país del nivel de 45.000 millones de dólares. Es un repunte importante del año pasado, que estamos cerca de 39.000. Pero el máximo, ¿cuánto fue? 60.000 millones. Pero ese es el problema. En los buenos tiempos nos acostumbramos a recibir 60.000. Entonces estamos 15.000 millones de dólares todavía por debajo de esos 60.000 millones de dólares, que sería, diría yo, cuando me preguntan ¿cuándo Colombia va a estar en serio de ello? Cuando volvamos a obtener 60.000 millones de dólares en exportaciones, estamos bien. Entonces agrícola definitivamente, agroindustrial ideal, con cadenas de valor agregado, en fin, y aprovechando, digamos, algo que uno ve que en Perú aprovechan, uno ve que en Chile aprovechan, uno ve que exclusive hasta en Ecuador aprovechan, pero que nosotros no estamos aprovechando, y es nuestro Pacífico, nuestra región Pacífico, que la tenemos directa para venderle a estos países asiáticos, uno. Y el otro, sector servicios, que incluye obviamente, como uno de los casos, la parte de turismo, pero no tiene que solamente ser turismo, pero en turismo hemos venido viendo incrementos importantes en el número de personas que están entrando al país. Eso significa mayores
divisas, yo creo que también tenemos que entrar en cadenas de generación de valor agregado ahí. ¿Qué quiero decir con eso? Va a sonar horrible, discúlpenme porque muchos de ustedes seguramente lo han hecho, pero pues buenísimo que nos vengan, ni no estoy diciendo que no vengan, de maravilla que nos vengan los muchachos mochileros y que nos vengan así, pero pues tenemos que empezar a generar cadenas de valor agregado. El mochilero viene a una residencia, le genera plata, digamos, a la señora de residencia, eso está muy bien, pero necesitamos empezar a diferenciar nuestro producto, a empezar a ofrecer también algo ya más de lujito, porque es en ese lujo, es en ese adicional del valor agregado que nos dejan más plata. Claro. Es pudiendo cobrar más, básicamente por los servicios y ofreciendo cosas adicionales, que logramos que en el país se quede más platica. Claro. Entonces, ese creería yo que es el siguiente paso, es empezar a generar, dejando la cadena para todos, aquí que venga el que quiera venir y que haya turismo de todos los tipos, pero lo que yo siento que todavía nos falta es empezar a vender ese turismo de lujo, de ofrecerle un poquito más de servicios a la gente, y tenemos la gente, tenemos la capacidad, tenemos que empezar a movernos en esa dirección. Claro, quiero meterlo en los temas ya un poco más específicos de lo que está pasando con la economía colombiana, y para ese fin lo que pregunta Miguel Fuquen funciona, porque quisiera que habláramos del tema fiscal. Pregunta él: Colombia tiene una abundante deuda externa, ¿cómo garantiza este gobierno para neutralizarla? Saludes desde Tunja, pregunta él. Tema de la deuda externa, y derivado de ello ya nos ponemos de frente con el tema fiscal y sin lugar a dudas la inevitable reforma tributaria que se nos viene para balancear las cuentas. Digamos que dentro de los ajustes macroeconómicos que tiene que hacer el país, lo fiscal es lo pendiente, digamos. Se avanzó, porque hay que reconocer que se avanzó, como lo decíamos hace un rato, el hecho de poder decir que en las cuentas fiscales ya el petróleo no es un factor indeterminante importante, pues es algo exactamente bienvenido. El año entrante, aprovecho y hago este paréntesis, pues que vale la pena mencionarlo, tenemos la prueba de fuego de si aprendimos la lección en lo fiscal, porque el año entrante, Aldemar, el mismo gobierno está calculando que por concepto de dividendos de Ecopetrol y de regalías estarían entrándole al fisco 1.2% del PIB en ingresos adicionales, después de que no entraba nada. Entonces yo digo que esa es la prueba de fuego, como uno acaba de perder, diga que uno acaba de perder algo de peso, pongamos ese ejemplo, y a usted le gustaba mucho la torta de chocolate, era su favorita. Usted acaba de perder ese peso y entonces Aldemar viene, puro maldadoso, viene y me pone aquí en la mesa una torta de chocolate y se va y no me dice nada más. ¿Me la como o no? Esa es la pregunta del millón. El año entrante va a ser una prueba de fuego para lo fiscal, porque yo tengo estos ingresos de petróleo y dependiendo del uso que yo le dé a esos ingresos, pues voy a demostrar si en serio entendí que esos ingresos vienen de una bonanza, sí, o si en serio los empiezo a usar yo, a incorporarlos como si fueran gasto corriente. Pero digamos que ese es un paréntesis que creo que vale la pena. Pero en lo fiscal, y lo que hace difícil lo fiscal, y difícil, retador, no imposible, pero que lo hace bien interesante lo fiscal en el caso colombiano, es que tenemos, digamos, la receta de lo que queremos ver en la reforma tributaria es bien compleja, porque por un lado, entonces lo que queremos es cumplir con la regla fiscal. Se lo hemos escuchado a todo el mundo, se lo hemos escuchado al presidente, se lo hemos escuchado al ministro de Hacienda. Efectivamente, la regla hay que cumplirla y vamos a cumplirla. La regla significa que el año entrante hay que disminuir el déficit fiscal del 3.1% esperado para este año de déficit a 2.4%. Eso significa una reducción del déficit fiscal de 0.7% del PIB. Entonces hay que disminuir déficit, o sea que hay que gastar menos para poder de alguna manera, o que aparezca una plática de más, como la tortica de chocolate, ese 1.2%, y yo decía gastármela, digamos, en cerrar el déficit, no sé. Vamos a ver qué pasa, pero de alguna manera eso es lo primero. Lo segundo es que sabemos que en términos de recolección de impuestos, el país recoge pocos impuestos. No es que a uno no le cobren impuestos. Los que estamos del lado de la economía formal pagamos impuestos, pero resulta que hay un porcentaje muy grande, importante, de economía informal, de personas, de pequeñas, de medianas compañías, que por lo difícil de los trámites a veces, en algunas ocasiones, pues simplemente dicen, no, yo no voy a hacer todas estas afiliaciones, me piden de todo para formalizarme. Entonces vemos un nivel de impuestos en donde solo lo formal paga impuestos. Si estamos hablando de empleados, pues esos nos tienen súper bien agarraditos.
Y si estamos hablando de los no empleados, no los tenemos tan bien agarraditos. Y tenemos unas compañías que desde el punto de vista de una lógica de yo a quién persigo, yo persigo a millones de colombianos o persigo a miles de compañías. Desde el punto de vista de eficiencias y todo, pues perseguir a miles de compañías de alguna manera tiene como más sentido, me parece a mí. Entonces, por años, digamos, esa es la manera como operamos en Colombia, llevando a un recaudo que ha sido relativamente bajo y que se dice debería incrementarse. Y el tercer punto es que hubo una promesa de campaña por parte del ahora presidente Iván Duque, y es que él nos dijo que él quería bajarle el impuesto a las compañías, porque las tasas son altas, son muy altas, en eso tiene él toda la razón. Entonces lo que tiene que haber aquí es un cambio importante en la lógica de una reforma para lograr cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal, pensar en cómo hago para obtener más recaudo tributario en un ambiente en donde además, dentro de buscar más recaudo, quiero bajarle las tasas impositivas o el nivel de impuestos que tienen que pagar las compañías. Eso es el reto, eso es lo que tenemos que entrar a ver nosotros en el proyecto que el ministro nos dijo en la rueda de prensa que tuvo el viernes de la semana pasada, que él decía que no se comprometía con tiempos, pero que lo que Dios quiere en 2 semanas, ¿no? Pero decía Dios, en 2 semanitas podemos tener el proyecto. Entonces lo que tenemos que entrar a ver. Y como lo conversaba con Aldemar antes de entrar acá, una vez tenemos los detalles, entrar a ver cómo se puede ver afectado el consumo, cómo se puede ver afectado la actividad económica con las decisiones que se vayan a tomar. Porque muchas de estas decisiones, a veces más que sean verdaderas, son psicológicas. La gente reacciona, como sucedió por ejemplo en 2017, ante el incremento del IVA. ¿Usted por qué ya no compra? No, yo no compro más porque es que subieron el IVA y eso es 3 puntos y en fin, la gente todo hablaba. Pero cuando uno entra a ver la canasta del IPC y uno entra a ver qué tanto se transmitió a ese consumidor final del incremento del IVA, uno se da cuenta que en muchos casos no se transmitió. Los precios o quedaron igual. Le voy a dar el ejemplo extremo, los vehículos no subieron. Sí. No, pero las ventas cayeron porque el IVA. Se le preguntaba a la gente, era un impacto psicológico. Entonces a veces lo interesante a veces es que hay impactos que son más para un análisis no de un economista, sino de un psicólogo de masas, asociado a lo que tenga que ver con los impactos de un evento. Pues prueba de ello un poco es lo que pasó en los últimos 2 años prácticamente con el índice de confianza del consumidor, que siempre hay una correlación directa entre el índice y el nivel de crecimiento de una economía, y el índice estuvo en terreno negativo 2 años y la economía no cayó. Ahí hubo como un gap que uno todavía debería explicar. Correcto. Qué fue lo que pasó ahí. Yo creo que todavía estamos en buena medida saliendo de ese... La buena noticia es que ese indicador ya viene en terreno positivo, viene con tendencia al alza, entonces estamos esperando que efectivamente el consumo mantenga una tendencia positiva, dado pues esa mejora que hemos visto en ese indicador. Bueno, aquí hay 2 preguntas con curva. Yo creo que estas no las contesta Munir, pero yo le puedo ayudar, porque pregunta Mauricio Vargas. Mire la pregunta de Mauricio Vargas. Citibank se va de Colombia porque lo que viene es catastrófico. Y pregunta Miguel, ese era Miguel Rodríguez, y aquí había otra al respecto. Un segundo y la encuentro. A propósito de y Miguel Rodríguez, ¿cuál es la razón de vender Citibank Scotiabank y el impacto que esto genera? Ya no hay confianza de esta entidad en la economía colombiana. Yo sé que usted no es vocero del tema, pero sí que, porque yo hablé con Álvaro Jaramillo, el presidente del Citibank, esta semana le hicimos una entrevista, y primero que todo no es que el Citibank se vaya de Colombia, sino que vendió su ala de operación de cartera de personas y de servicios a personas, y eso se lo vendió el Scotia. El Citibank se va a concentrar en la cartera y en los servicios a empresas, y el Citibank está en Colombia y va a seguir en Colombia, lleva 102 años y está, según lo dijo Álvaro Jaramillo, el presidente de la entidad, están más que comprometidos con esta economía en el largo plazo. En ningún momento el Citibank ha dejado a Colombia. Bueno, ya estamos llegando a la hora de la despedida, y hay mucha gente todavía. Lo que pasa es que el tiempo siempre se nos pasa. Sigue Yesid Darío Niño, Luis García Suárez muy activo como siempre, un saludo para él, Sara Rengifo, Edman Guerra, Grecia León, habla de distintos temas, pero yo creo que ya llegó la hora de irnos despidiendo. Esta es de cierre porque estamos en esa coyuntura. Las cifras de crecimiento de la economía se conocen mañana.
¿Qué están esperando sobre eso? Y para el año completo y 2019, ¿qué están viendo sobre crecimiento de la economía colombiana? Nosotros en Citi estamos esperando para el día de mañana un crecimiento del 2.4%. El mercado está como en 2,5%, la expectativa. Para el año entero estamos en niveles del 2,5%. Y pues estamos un poquito a la izquierda de las expectativas de entidades como el Banco de la República, que está esperando 2.7%, y muchísimos, inclusive miembros de la Junta, que ya están súper optimistas y dicen que inclusive la economía podría terminar creciendo este año a niveles del 3%. Para el año entrante estamos peor, porque el Banco de la República está esperando niveles de 3.6, el Fondo Monetario está esperando niveles de 3.7, nosotros tenemos el crecimiento económico en 3.1. Ese es de esos pronósticos que van de alguna manera, y que me encantaría estar equivocado y estar pudiendo decir la siguiente vez que me inviten, hombre, me equivoqué y efectivamente tocó mejorarlo. Hay 3 sectores que hoy en día están ganando problemas. El más grave es el sector de la construcción. El siguiente será el sector de petróleo y minería, y el tercero pues obviamente será el sector de manufactura. Indicadores como el PMI manufacturero le hacen a uno decir, bueno, hay esperanza de que pronto la industria pueda mejorar ahorita en el segundo semestre del año. Si se mejora un poquito la producción de petróleo, podríamos terminar saliendo de la recesión en la que está el sector de petróleo y minería. Producción de carbón ahí más o menos. Industria. Ese es el PMI manufacturero. Lleva ya varios meses que ese es el nuevo producto, digamos, que estamos contando con Colombia, en Colombia, que nos habla sobre las expectativas que los industriales tienen a futuro. Y ese indicador lleva ya 4 o 5 meses por encima de 50, que significa que es como indicador de confianza. Es lo que nos está diciendo, que cuando sino que está escalado en 0, es cuando está positivo. Cuando este está por encima de 50, nos está diciendo que hay una expectativa positiva a futuro. Pero la gran duda es lo que vaya a pasar con el sector de la construcción, con el sector no residencial, sobre todo, que viene una recesión enorme, caída de más del 20%. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa es una pregunta clave, y ese sector es clave porque cerró muy mal el año pasado, arrancó muy mal este año. Sí, ¿Qué es lo que está pasando? Llevamos ya 3 trimestres y yo supongo que el día de mañana seguiremos viendo un sector constructor todavía en recesión. Ya cumpliremos 4 trimestres de un sector en recesión. Yo me atrevería a decir que con la desaceleración económica en el caso de espacios no residenciales, pues obviamente se dio un problema de sobreoferta, porque no residencial es espacio de centros comerciales, es espacio de oficinas, y si la actividad económica no está creciendo, pues no hay tanta demanda por esas, y la gente no va tanto al centro comercial. Entonces, de alguna manera, creería yo que eso explicaría en buena medida el comportamiento del sector no residencial. El sector residencial es un sector que viene impulsado ya desde hace varios años, específicamente en el tipo de vivienda que esté recibiendo el subsidio en tasa de interés que ayuda el gobierno, que aporta el gobierno. Entonces tenemos que esperar a ver el ministro de Vivienda, Malagón, qué plan tiene para nosotros en términos de esos subsidios, para tratar de alguna manera de incentivar nuevamente esa inversión residencial. Y la obra pública, que es la parte chistosa de toda esta historia, porque pues los economistas llevamos, para nosotros, como la historia del pastorcito mentiroso, llevamos 5 años diciendo que ven el lobo, que en este caso eran que asociado a esa dinámica pues que tenemos en 4G, ese sector por lo menos no está en recesión, está creciendo, tiene un crecimiento levemente positivo. Entonces eso va a continuar, pero no está alcanzando ese impacto de alguna manera de las 4G que están ya en construcción y en ejecución a compensar esa caída tan fuerte en el sector no residencial y en el sector residencial. Pues Munir, ¿no? Aquí la gente sigue preguntando y sigue llegando. Vamos a tener que hacer esta conversación más a menudo. Ana María Carrasquilla, Esteban Buitrago, Jessy Darío Niño, Juan Bernal se acaba de sumar, pero ya llegó la hora de despedirnos, pues, porque tenemos otros espacios también sobre los cuales seguir. Muchas gracias a todos los que participaron. Recuerden que siempre vamos a tener las puertas abiertas de nuestras redes sociales, de nuestro sitio web y de la revista misma, para que participen en el debate económico y en estos interesantes debates aquí en Al Tablero con Dinero. Mi nombre es Aldemar Moreno, soy el editor en jefe de Revista Dinero. Munir, muchas gracias por la visita, y obviamente lo vamos a hacer más a menudo. Y nos vemos en una próxima edición de Al Tablero. Les recordamos, véannos en dinero.com, en Facebook, en Spreaker,
en Twitter. Los estamos esperando siempre con estos debates sobre actualidad económica.